RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer comunicación esta hora con Jaime Antezana, especialista en temas de seguridad, orden interno y narcotráfico, y le agradecemos como siempre la gentileza con RCR, Red de Comunicación Regional. Jaime, qué gusto saludarlo, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación. Buenos días, gracias por la comunicación. Bien, hace unos días la oficina de la Casa Blanca en Estados Unidos para la coordinación de políticas antidrogas ha afirmado que la producción de cocaína en nuestro país aumentó 40% durante el año 2019, ¿no? Y además ha alcanzado más de 705 toneladas, ¿no? Y también determina que es la cifra más alta, al menos desde el 2012, ¿no? Inmediatamente también la Cancillería, a través de una nota informativa, señala que el informe presentado por la oficina de la Casa Blanca omite aspectos centrales en la contabilidad, entre ellos dice el uso tradicional de la hoja de coca en parte de la población desde épocas ancestrales, ¿no? ¿Cómo estás analizando este tema que de por sí es bastante delicado, tú que siempre sigues muy de cerca el desarrollo de estas actividades, ¿no? Bueno, yo creo que el informe de la oficina de la Casa Blanca, ¿no?, para la coordinación de políticas antidrogas, es un informe que se acerca a la realidad de la superficie de la coca y de la producción potencial de cocaína. En los últimos años en el Perú hemos vivido con cifras oficiales que no se acercaban, no se ajustaban a la realidad de la superficie de la coca ni tampoco de la cocaína. Se había hablado de 50.000 hectáreas de coca, ¿no? Y de alrededor de 400 a 500 toneladas de producción de cocaína, ¿no? Y la verdad es que quienes conocemos este tema sabemos perfectamente de que estas cifras no corresponden a la realidad, ¿no? Obviamente el gobierno ha salido a defender las cifras que se han venido manejando en el país, pero evidentemente no, yo con sinceridad considero de que no tiene relación ya directa con la actual situación de los cultivos de coca y de la producción de cocaína. Ahora, el informe de la oficina de la Casa Blanca habla de 72.000 hectáreas, ¿no? Y que esto representa un incremento de 38% respecto al año 2018, ¿no? Porque el informe tiene data para hasta el 2019, ¿no? Sí, hablan de 72.000 hectáreas, hablan de más de 700 toneladas de producción de cocaína. Yo creo que esto es lo más cercano a lo que está pasando, ¿no? Y yo creo que incluso el propio De Vida estuvo empeñado desde finales del año pasado y sobre todo antes de la pandemia y la cuarentena larga que tuvimos hasta el 30 de junio, estuvo empeñado en asumir la necesidad de recalcular todo, producción de coca, productividad de la hoja y de la producción de cocaína. Por ejemplo, para el BRAE solamente le asignaban entre 19 a 24.000 hectáreas. Incluso ahí ha habido una colisión de cifras entre De Vida y el sector interior. El sector interior habló de 24.000 hectáreas. O sea, ya no se podía seguir sosteniendo que en el BRAE había menos de 20.000 hectáreas. Es absolutamente imposible. En el BRAE debe haber más de 30.000 hectáreas. Entonces tenemos cifras totalmente alejadas de la realidad. Más aún cuando en el BRAE la erradicación fracasó el año pasado, ¿no? No pudo ir más allá de algunas comunidades, ¿no?, en la zona norte de la provincia de Satipo. Y el grueso, es decir, la parte más importante de producción de coca, quedó sin ser tocada, ¿no? Entonces, evidentemente que en ese contexto, con una erradicación mínima, ¿no?, no se puede hablar pues de que la erradicación del año pasado no está siendo tomada en cuenta.
se habla de la que se cumplió 25.000 hectáreas de erradicación. ¿Dónde se erradicó 25.000 hectáreas? En el Braille no se erradicó ni siquiera la meta era 700 hectáreas, ¿no? Si no se llegó a las 700 hectáreas el año pasado, a no ser que ellos tengan cifras diferentes a las que se ha observado, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se logró las 25.000 hectáreas de erradicación? Que es el argumento, ¿no?, el gobierno esgrime para recusar esta medición que ha presentado la oficina de la Casa Blanca. Realmente no sé dónde ya, bueno, que San Gabán se haya erradicado, perfecto, pero ¿dónde se erradicó el resto? Porque tiene que haberse erradicado por lo menos en 4 o 5 zonas del Perú, un promedio de más de 5.000 hectáreas, ¿no? Entonces es bien difícil, con un argumento de ese tipo, cuestionar lo que yo considero de que es una cifra que hay que discutirla, ¿no? Y creo que la disposición del gobierno debería ser de recalcularlo todo, porque tenemos cifras que en definitiva no coinciden con la realidad. Los sembríos de coca han crecido demasiado. Por ejemplo, por mencionar una región bastante alejada, es Amazonas, ¿no? La provincia de Condorcanqui, donde hoy está siendo afectado con mucha fuerza por el nuevo coronavirus, es una de las zonas de mayor producción de coca de la región Amazonas. Entonces, ¿cuánto le asignan de vida, ¿no?, de cultivo de coca a esta región? Estamos seguros que no se acerca en lo más mínimo, es decir, está muy lejos de lo que está ocurriendo en la realidad, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay que abrir la discusión y hay que tener la voluntad para poder recalcular la producción, primero la superficie de la producción de coca, 2, la productividad, 3, la producción de cocaína, que está relacionada directamente con eso. Porque si no, vamos a tener cifras que en realidad van a querer hacernos creer que el suelo está parejo en el Perú, cuando en realidad está disparándose, como dice el informe que ha sido publicado por medios internacionales, más no por medios nacionales. Solo la respuesta del gobierno ha sido publicada por los medios nacionales. Ahora, Jaime, ¿solamente pasa por el tema de la erradicación o hay otros factores para este incremento, para esta subida en la producción, subida en el hectareaje? No, hay un factor de fondo, que es que hoy se ha mundializado el consumo de la cocaína. Claro, de todas las drogas, pero en este siglo es que se ha hecho planetario el consumo de las drogas, ¿no? Por mencionar solamente el tramo 80-90, los 80 y los 90, el consumo era Estados Unidos, Europa, Asia, ¿no? Pero en este siglo, ¿no?, se ha abierto los nuevos mercados, el mercado africano, el mercado de Oceanía, ¿no?, y se ha consolidado el mercado, lo que se llama Mercosur o América Latina, ¿no? Brasil, uno de los principales países de consumo planetario ya, ¿no? Y que está cerca, ¿no?, cerca del Perú. Entonces, se ha mundializado. Hoy no hay un solo continente del globo terráqueo que no consuma cocaína, ¿no? Y obviamente marihuana, las drogas opiácicas, las anfetaminas, etcétera. Pero la cocaína, que es, digamos, el producto de mayor producción en el Perú, cubre esos nuevos mercados, ¿no? Esos nuevos mercados. Europa hoy es un mercado bastante amplio, no solo Europa occidental, sino Europa oriental, ¿no? Entonces, es nuestro principal mercado. Luego es el mercado asiático, el mercado oceánico, ¿no?, el mercado africano. Entonces, es un ciclo nuevo de consumo planetario el que está a la base de este crecimiento de la producción de la coca. Y cifras de erradicación en el gobierno de Ollanta, que en realidad lo que hicieron es reducir la superficie a nivel estadístico, pero no en la realidad, ¿no?
Yo he sostenido que las cifras de erradicación del 2014, 15 y 16 son cifras de erradicación que no se realizaron, no fueron real. Entonces ahí es donde nos llevaron hasta 43.000 hectáreas el año 2016 y 17. Y recién el 18 y 19, 17 y 18 se fue viendo algún nivel de incremento. Y que en realidad nunca se redujo a los niveles que las cifras de Naciones Unidas y de vida se daban sobre los cultivos de coca. Nunca se llegó a reducir tan drásticamente como se pintó en las estadísticas. Y ahora tenemos entonces cifras que vuelven a dar que se acercan a la real dimensión. Yo no creo que sean cifras definitivas. Yo creo por eso entonces que el gobierno, en lugar de recusar el informe de la Casa Blanca, ¿no?, que se supone que debe estar bien sustentado, es muy difícil que sean cifras políticas, ¿no? Lo que debe hacer el gobierno es decir, bueno, es el momento de hacer una medición, una nueva medición, ¿no? Y no tomar siempre a Naciones Unidas como el único referente para la medición. Yo creo que hay que ir más allá, porque Naciones Unidas, la oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito es el que ha hecho esas mediciones. Entonces hay que hacer nuevas mediciones, pero no tenemos que hacerlo con el mismo organismo multilateral. Tenemos que hacer la remedición de la superficie de la coca, la productividad de la hoja de coca y de la producción potencial de cocaína con otros organismos, porque ya existe ahora por 2 años consecutivos, incluso hasta por 3 años consecutivos, el informe de la Casa Blanca, ¿no? Y entonces tenemos un informe que debe entonces contrastarse con los informes que hacen, de las cuales el Perú se vale para tener las cifras oficiales de la producción de hoja de coca. Ahora, en esta época de pandemia acá en nuestro país, ¿cómo estás viendo tú el desarrollo de esta actividad ilícita? ¿Ha crecido? Bueno, ¿ha retomado su posicionamiento? ¿Cómo ha sido el tema? Mira, lo que ha ocurrido es que se paralizó, ¿no?, la producción de coca y de drogas cocaínicas. Y se paralizó en cierto modo la distribución transnacional de cocaína. Eso es con lo que es la pandemia y las cuarentenas que hubo en el Perú y en gran parte del mundo, ¿no? Entonces, pero lo que no se redujo es el consumo de las drogas, la demanda de las drogas. Entonces, cuando ocurre este contexto de crisis sanitaria, el narcotráfico evidentemente va a sufrir, como toda industria, ¿no?, una contracción por la parálisis que hay de la producción y de la distribución de la droga. Pero lo que buscaba salir era el stock. Entonces, entre abril y mayo, lo que busca salir, y los narcos lo que hacen es tratar de restablecer los canales de distribución, tanto internas, nacional como transnacional. Y es así como buscó de una u otra manera sacar el stock, ¿no? ¿Por qué? Porque las cuarentenas, ¿no?, que se establecieron como políticas para mitigar el impacto del nuevo coronavirus o de los contagios del COVID, se instalaron a nivel planetario también. Entonces, el narcotráfico y la demanda de las drogas no cesó, más bien se incrementó, ¿no?, porque los confinamientos lleva a estrés, ¿no?, y lleva a cuadros de ansiedad y depresión, y por lo tanto no ha estado en cuestión la demanda de las drogas, sino más bien creo yo que se habría incrementado. Entonces el narcotráfico lo que ha hecho es que en junio se desbocó, ya buscó la manera de salir, privilegiaron la vía marítima y la vía aérea clandestina, con un nuevo elemento, que ahora sacamos cocaína nuevamente por Colombia, ¿no? La pista de aterrizaje que se encontró en Morrope, en Chiclayo, y los vuelos de tanto en Bagua como en Condorcanqui van a Colombia. Entonces, el puente aéreo de Perú,
Bolivia, Brasil, ahora tiene un nuevo ingrediente, que los vuelos están yendo hacia Colombia para de ahí irse a Brasil. Entonces, esto es, ¿por qué? Porque el narcotráfico buscaba sacar el stock de cocaína que estaba en los puertos o cercano a los puertos, claro, y que estaba en las zonas de producción, ¿no? Entonces, no hubo mucho tiempo en realidad de parálisis. El narcotráfico buscó por estas dos vías sacar la gran cantidad de cocaína. Y ahora ya pues es nacional, ¿eh? Se ha encontrado pistas. Por todos lados está saliendo la cocaína. No se puede ocultar la realidad, ¿no? Y lamentablemente el gobierno no tiene ningún ánimo, por lo que yo veo, de revisar todo lo que es nuestras cifras, ¿no? de producción de coca y de cocaína. No lo sé por qué, ¿no? Quieren seguir defendiendo cifras que desde mi punto de vista, como investigador del tema, no resisten el análisis cualitativo, ¿no? Es decir, no resisten el contraste con la realidad. Claro. Bien, Jaime, como siempre yo te agradezco la amabilidad que has tenido con RCR, Red de Comunicación Regional. Vamos a estar haciendo un seguimiento muy de cerca sobre este tema, ¿no? Que además tú lo conoces muy bien y además con el rigor de la investigación que siempre los presentas. Te agradezco la gentileza, Jaime, muy amable. Muchas gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.